Héctor Silva se movía con la precisión de un autómata entre los cubículos. A sus 30 y pico, su vida se había encogido hasta caber perfectamente en dos espacios: su escritorio en Montejo Asesoría, en el corazón financiero de Santa Fe, y su pequeño apartamento en la colonia Roma. Era un contable brillante, reconocido por su rigor y sus informes impecables, pero su existencia estaba marcada por el luto. Hacía 3 años, un aneurisma cerebral se había llevado a Elena, su esposa y el amor de su vida, dejándolo solo con Santiago, su hijo de 6 años. Desde entonces, la vida de Héctor era una fortaleza impenetrable contra el caos y el riesgo. Su rutina era inquebrantable: salir a las 18 horas, 6 de la tarde, en punto, recoger a Santi, cena, tarea y vuelta al trabajo mental después de acostar al niño. No había espacio para amigos, citas o dramas. El único drama que importaba era asegurarse de que Santi tuviera una vida estable, segura y llena de amor. Eran las 23 horas con 45 minutos, 11:45 de la noche, de un viernes. Héctor había terminado de revisar unos reportes en la oficina y decidió pasar por un cliente en Polanco antes de ir a casa para adelantar el trabajo del fin de semana. Al cruzar una calle lateral, el aire frío y seco de la noche capitalina lo golpeó, trayendo consigo el eco de unas risas forzadas y agresivas. Vio a 3 hombres grandes, corpulentos, acorralando a una mujer contra un muro de piedra oscura. La mujer forcejeaba, claramente en estado de vulnerabilidad, y entonces la reconoció. Era Valeria Montejo, la hija del dueño, la jefa, impecable, inalcanzable, la princesa de la empresa para todos los chismosos, siempre vestida con trajes de diseñador, con su aire de fría eficiencia. Ahora su traje estaba arrugado, el cabello castaño suelto y desordenado. Estaba claramente ebria y tropezaba con sus propios tacones. Los hombres, borrachos y con intenciones obvias, la estaban presionando, murmurando obscenidades y amenazas. Héctor no pensó en las consecuencias, en su trabajo, ni en la diferencia de estatus. Solo vio a alguien en peligro. El instinto que lo hacía proteger a Santi se encendió. «A ver, dejen a la señorita en paz», gritó Héctor con una voz más fuerte y resonante de lo que esperaba, acercándose con paso decidido. Los hombres se giraron, sorprendidos y amenazantes. Vieron a Héctor, un hombre de físico fuerte aunque discreto, con una expresión de pura determinación. La mirada de un hombre que pelearía si era necesario. No valía la pena el pleito. Murmuraron amenazas ininteligibles sobre meterse en lo que no le importa, y se alejaron, perdiéndose en la noche de Polanco. Héctor se volvió hacia Valeria, quien se estaba deslizando hacia el pavimento. La atrapó antes de que cayera, su peso completo recargado contra él, su brazo firmemente alrededor de su cintura. Ella murmuró algo incomprensible sobre informes y traición. «Valeria, ¿dónde vives?», preguntó Héctor tratando de mantenerla en pie. Las palabras que salían de ella eran demasiado confusas. Sacó el celular de su bolso, buscando un contacto de emergencia o una dirección, pero el teléfono estaba bloqueado con contraseña. Miró su propio reloj. Casi la medianoche. No podía dejarla allí, a merced de la noche, ni podía simplemente meterla en un taxi en ese estado. Era su jefa, la hija del dueño, y él era solo un contable. Lo inapropiado de la situación era gigantesco. Tomó la única decisión sensata que su instinto protector le permitió. «Ni modo, señorita, nos vamos a la Roma», murmuró Héctor. El viaje en taxi a su pequeño apartamento en la colonia Roma fue surrealista. Valeria oscilaba entre momentos de lucidez fugaz, murmurando algo sobre reuniones y su padre, y momentos en que parecía a punto de desmayarse. Héctor la mantuvo firme, intentando ignorar el olor a alcohol y perfume caro, tratando de no pensar en el relajo en que se estaba metiendo.
Al llegar, ayudarla a subir las escaleras fue una lucha titánica. Cada escalón requería un esfuerzo enorme. Dentro del apartamento, pequeño pero limpio, decorado con los dibujos de Santi y sus juguetes ordenados, la guió hacia el sofá, donde ella se desplomó de inmediato. Héctor fue a la cocina por agua, unas aspirinas y un balde por si acaso. Volvió e intentó hacerla beber algo. Ella bebió unos sorbos con un quejido. De repente, ella le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Lo miró con ojos repentinamente lúcidos, sin rastro de la bruma del alcohol, y susurró unas palabras que lo golpearon en el pecho como un puñetazo. «Me quitó todo, Héctor. No soy suficiente por ser mujer». Y con esa confesión a flor de labios, se desplomó sobre el cojín y comenzó a roncar suavemente. Héctor se quedó sentado en el sillón de enfrente toda la noche, vigilando. No por obligación profesional, sino porque era lo correcto. Bajo el maquillaje corrido y la blusa manchada de vino, había visto algo en esos ojos. Dolor, soledad, algo que él conocía muy bien. A las 5 de la mañana, Valeria se movió. Abrió los ojos, desorientada, confundida. Luego vio a Héctor, todavía despierto, sentado en la penumbra. La realización de dónde estaba la golpeó como una ola. Se sentó demasiado rápido y gimió, llevándose una mano a la cabeza. Héctor le ofreció el vaso de agua y las aspirinas sin decir una palabra. Ella las tomó. «¿Qué pasó?», preguntó Valeria con la voz áspera. Héctor le contó todo con calma, los hombres, el rescate, cómo la había llevado allí al no saber dónde vivía. Valeria escuchó en silencio. Su rostro se encendía de vergüenza. Cuando él terminó, el silencio se alargó, doloroso. Luego ella dijo simplemente, «Gracias». Se levantó con dificultad, se alisó la ropa arrugada y preguntó si podía llamar a un taxi. Héctor lo hizo. Mientras esperaban, en un silencio tenso, Valeria miró los dibujos de Santi en el refrigerador, los juguetes en la cesta, las fotos de Elena y Santi en la mesita. No preguntó nada, pero Héctor sintió la avalancha de preguntas en su mirada. Cuando el taxi llegó, Valeria caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral sin darse la vuelta. Por un segundo, pareció a punto de decir algo crucial. Luego, simplemente asintió y salió. Héctor cerró la puerta y se recargó en ella, exhausto. Se preguntó si lo despedirían el lunes. Se preguntó si Valeria Montejo fingiría que nada de eso había pasado. El fin de semana fue una agonía de ansiedad para Héctor. Intentó concentrarse en Santiago, lo llevó al parque y lo ayudó con sus tareas, pero su mente volvía constantemente a esa madrugada, a la expresión de Valeria cuando despertó, a cómo había observado su apartamento, a ese susurro crudo sobre no ser suficiente por ser mujer. El lunes llegó demasiado rápido. Héctor dejó a Santi en la escuela y tomó el metro hacia Santa Fe con el corazón acelerado. Entró a las 8:30 de la mañana, se sentó en su escritorio e intentó sumergirse en hojas de cálculo. Valeria Montejo siempre llegaba a las 9. Miró el reloj avanzar minuto a minuto, el estómago encogido. A las 9:05 la vio entrar. Estaba impecable, como siempre, traje sastre gris oscuro, tacones, cabello recogido en un moño perfecto. Caminó por el espacio abierto con su seguridad habitual, saludando a algunos empleados con sonrisas profesionales. No miró hacia el escritorio de Héctor. Entró en su oficina y cerró la puerta. Héctor soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Quizás, solo quizás, ella fingiría que nada había pasado y todo volvería a la normalidad. Podía vivir con eso. 10 minutos después, el teléfono interno sonó. Era la secretaria de Valeria, convocándolo de inmediato. Héctor sintió que se le helaba la sangre. Cruzó la oficina, sintiendo los ojos de todos clavados en él.
Tocó la puerta. Entró. Valeria estaba sentada detrás del escritorio de caoba, con las manos juntas frente a ella. Lo miró con una expresión indescifrable. Luego le indicó que cerrara la puerta. Héctor obedeció, nervioso. Valeria se levantó, caminó hasta quedar justo frente a él y lo miró directamente a los ojos. Las palabras que vinieron a continuación lo conmovieron completamente. Ella recordaba todo, cada detalle del viernes por la noche, y quería que él supiera exactamente lo que había hecho por ella. Valeria comenzó a contar su versión de la noche. Había asistido a una cena de trabajo, muchos aperitivos, vino, más copas de las que podía contar. Salió a tomar aire y no recordaba mucho después. Voces ásperas, manos sobre ella, el miedo. Luego, la voz de Héctor, firme, alejando a esos hombres, y cómo la sostuvo. Recordaba despertarse brevemente en el sofá y verlo en el sillón, despierto, cuidándola sin pedir nada. «Pudiste haber hecho 1000 cosas distintas, Héctor», dijo ella, con una voz baja y tensa. «Llamar a alguien de la empresa para armar un escándalo, dejarme tirada, aprovecharte de la situación, pero no lo hiciste, me protegiste y luego me dejaste ir sin juzgarme, sin esperar nada». Valeria continuó con una voz más baja, más vulnerable, de lo que nadie en la oficina jamás la había escuchado. Habló de la imagen que todos tenían de ella, la hija del dueño, la princesa que lo tenía todo. Pero la verdad, Héctor, es que he trabajado el doble que cualquiera para demostrar que no soy solo la hija de don Ricardo. 14 horas al día, fines de semana, sin vida social, porque cada vez que salgo, alguien quiere algo de mí. Llegó a la verdadera razón de su colapso. Esa noche, mi padre me dijo que iba a vender Montejo Asesoría. La vendía sin consultarme, una empresa que ayudé a crecer durante 10 años. Y cuando le pregunté por qué, él me dijo que no podía dejármela, porque los inversionistas no confiarían en una mujer. Su voz se llenó de rabia y dolor, así que fui a esa cena y bebí hasta que el coraje y la frustración no me dolieran. Héctor sintió algo oprimirse en su pecho. Ahora veía a Valeria de una manera completamente distinta. No la jefa inalcanzable, sino una mujer luchando contra un muro de machismo y traición familiar. «Su padre se está equivocando enormemente», dijo él suavemente. «Yo he visto los reportes que prepara. Es brillante». Valeria lo miró, sorprendida por el cumplido. Algo en su rostro se suavizó. «¿Y el niño de las fotos?», preguntó ella, desviando el tema, señalando una pequeña foto de Santi que Héctor tenía en su escritorio. Héctor le contó sobre Santi, 6 años, y sobre Elena, su esposa, y la tragedia del aneurisma. Valeria cerró los ojos un instante, como si sintiera un dolor ajeno. Se disculpó por su padre. Héctor se disculpó por la tragedia de ella. Permanecieron en silencio, 2 personas que de repente se veían la una a la otra realmente por primera vez, compartiendo las cicatrices de la pérdida y la traición. Valeria regresó a su fachada profesional. «No quiero que esto sea incómodo entre nosotros, Héctor, pero quiero que sepas que tengo una deuda de gratitud contigo». Héctor negó con la cabeza. «No hay deuda, Valeria. Simplemente hice lo correcto». Ella lo miró fijamente, luego sonrió tristemente. «Eres un buen hombre, Héctor. Probablemente demasiado bueno para este lugar». Héctor salió de la oficina sintiéndose extraño, aliviado de no haber sido despedido, pero perturbado. Había visto la vulnerabilidad detrás de la máscara de Valeria Montejo, y lo que había visto era alguien tan sorprendentemente solo como él. En los días siguientes, algo cambió sutilmente entre ellos. Nada obvio para el resto de la oficina, pero estaba allí. Cuando se cruzaban, Valeria ya no pasaba de largo. Se detenía. Preguntaba cómo estaba él, cómo estaba Santi. No eran conversaciones largas, pero eran genuinas. Y en las reuniones, ella empezó a pedir su opinión con más frecuencia.
Lo escuchaba de verdad. 2 semanas después de esa noche, Valeria detuvo a Héctor justo cuando salía de la oficina a las 18 horas, 6 de la tarde. En su oficina fue directa. Sabía que Héctor siempre salía a esa hora para recoger a Santi y que esto le había costado oportunidades de ascenso. «Hablé con recursos humanos», anunció Valeria. «A partir de hoy, todas las reuniones importantes de este departamento serán programadas entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Y para eventos nocturnos esenciales, la empresa cubrirá el costo de una niñera de confianza». Héctor la miró, conmocionado. «Valeria, no tiene por qué hacer eso». «Sí, tengo», insistió ella. «Eres uno de los mejores contables que tenemos y estás siendo desatendido por una política estúpida. Y porque Santi ya perdió a su madre, no debe perder a su padre por un trabajo». Héctor sintió un nudo en la garganta. Esa noche, mientras cocinaba para Santi, el niño notó lo feliz que parecía su padre. Y no terminó allí. Sus ideas recibieron apoyo público de Valeria, y una mañana Héctor encontró en su escritorio un paquete con una nota escrita a mano, y dentro un costoso set de Lego de dinosaurios. Héctor fue a su oficina esa tarde. Dijo que el regalo era demasiado. Valeria respondió que era solo un detalle. Héctor insistió en que no quería un trato especial. Ella preguntó suavemente: «¿Podemos llamarle amistad, Héctor? No tengo muchos amigos, y me gustaría tenerte como uno». Héctor la miró. Vio la sinceridad en sus ojos, la misma soledad que veía en el espejo. «Sí, Valeria», dijo él, «podemos llamarle amistad». Desde ese momento, algo se solidificó. Ya no solo jefa y empleado, sino amigos verdaderos. Valeria comenzó a detenerse en su escritorio durante la hora de la comida, trayendo un lunch y preguntando por Santi. Héctor descubrió que detrás de la fachada de la princesa había una mujer divertida, inteligente y con un sentido del humor sarcástico. Y lentamente, muy lentamente, ambos comenzaron a sentir algo que iba más allá de la amistad, pero ninguno de los dos se atrevía a admitirlo. Un mes después de aquella noche en el bar, Valeria hizo algo completamente inesperado. Detuvo a Héctor cuando salía del trabajo y con un poco de timidez inusual preguntó si podía conocer a Santi. «No de forma oficial, Héctor», explicó ella. «Es solo que hablas tanto de él y tengo curiosidad». Héctor dudó. Dejar entrar a alguien en la vida de Santi era un paso gigantesco. El niño ya había perdido demasiado, pero había algo en los ojos de Valeria, una súplica solitaria que reflejaba la suya. «Está bien», dijo Héctor. «El sábado nos vemos en el bosque de Chapultepec». El sábado siguiente se encontraron en la entrada del parque. Valeria llegó vestida de jeans y una camiseta sencilla, el cabello suelto, sin rastro del maquillaje corporativo. Parecía años más joven, más vulnerable, casi como una estudiante. Santi estaba tímido al principio, escondiéndose detrás de la pierna de su papá. Pero Valeria se arrodilló a su altura, le mostró el nuevo dinosaurio Lego que había traído y comenzó a hablar con sorprendente fluidez sobre T-Rex y velociraptores. En media hora, Santi reía, corría y arrastraba a Valeria hacia los columpios. Héctor los observó mecerse juntos, con una sonrisa genuina en el rostro de Valeria, algo que nunca había visto en la oficina. Sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. Después del parque, Santi preguntó: «Valeria, ¿quieres venir a almorzar a la casa?». Ella miró a Héctor con la pregunta en los ojos. Él asintió. Fueron al apartamento de la Roma. Héctor preparó pasta. Comieron alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Santi habló sin parar, mostrándole a Valeria sus dibujos, sus juguetes y su pez dorado llamado Nemo. Cuando Santi se fue a jugar, se quedaron sentados a la mesa. «Es un niño extraordinario»,
dijo Valeria suavemente. Héctor respondió, «Es todo lo que tengo. A veces no sé si es suficiente, si basta con tenerme solo a mí, cuando debería tener a dos padres». Valeria tocó su mano sobre la mesa. «Estás haciendo un trabajo increíble, Héctor. Santi es feliz, seguro, amado. Es más de lo que muchos niños con dos padres tienen». Héctor miró donde su mano tocaba la suya y no la retiró. Confesó lo solitario que se sentía a veces. Cada decisión era suya, cada preocupación. No había nadie con quien compartir el peso. Valeria dijo en voz baja que lo entendía. «No es exactamente lo mismo, pero lo entiendo. Despierto en un departamento vacío. Voy a una oficina llena de gente que quiere algo de mí. Vuelvo a un departamento vacío. Me pregunto si hay algo más». Sus ojos se encontraron. En ese momento la conexión se hizo más profunda. Héctor ya no veía solo a su jefa. Veía a una mujer que entendía, que lo veía a él, que quizás sentía lo mismo. Santi reapareció, arrastrando a Valeria para jugar. La tensión se rompió, pero algo había cambiado. Cuando Valeria se fue esa noche, Santi preguntó, «¿Cuándo va a volver, papá?» Ella miró a Héctor, quien dijo suavemente, «Cuando tú quieras». Se convirtió en rutina. Miércoles por la noche y sábado por la tarde. Valeria venía, traía algo de comer o un juego, jugaba con Santi, hablaba con Héctor. El apartamento se sentía menos vacío. La soledad que había sofocado a Héctor durante 3 años aflojó su agarre. Santi reía más. Hablaba de la tía Valeria continuamente. Y Héctor se estaba enamorando. Había jurado, después de Elena, que nunca más arriesgaría su corazón. Pero ver a Valeria reír con su hijo, verla en el sofá con Santi dormido, escuchar su voz llenar el silencio, no podía luchar contra eso. Pero no dijo nada, porque ella era su jefa, porque temía que si arruinaba la amistad, perdería a la única persona que lo hacía sentirse vivo de nuevo. Lo que él no sabía era que Valeria hacía lo mismo, regresando a su departamento vacío, preguntándose cómo era posible enamorarse tan completamente de un hombre y su hijo, y por qué no se atrevía a decir nada. 3 meses después de aquella noche, todo cambió de nuevo. El padre de Valeria anunció públicamente la venta de Montejo Asesoría. Valeria estaba devastada. Llamó a Héctor esa noche con la voz quebrada, preguntando si podía ir. Él dijo que sí, sin dudarlo. Llegó con los ojos rojos de llorar. Santi ya estaba en la cama. Héctor la sentó en el sofá, le preparó té. Ella le contó todo. Cómo su padre la había excluido por completo, cómo se había enterado por los periódicos, cómo, al confrontarlo, él le dijo que era por su bien, que no quería que ella cargara con ese peso por ser mujer. Valeria hablaba con rabia, sintiendo que 10 años de trabajo no significaban nada. Héctor tomó su mano. Le dijo que su padre estaba equivocado, no ella. Pero ella preguntó, «¿Qué hago, Héctor? Es su empresa. Tiene derecho a venderla». Héctor la miró con la intensidad del amor y la rabia que sentía por ella. «No te rindas. Empieza de cero. Llévanos contigo, a los clientes que te seguirán. Construye algo tuyo». Valeria dijo que era una locura. Requería capital, tiempo, riesgo. Pero Héctor insistió. «Eres más que capaz, Valeria, y no estás sola. Yo te apoyo, y muchos otros en la empresa lo harán, porque te respetan por quien eres, no por ser la hija de tu padre». Algo en los ojos de Valeria se encendió, una mezcla de esperanza y determinación. Rió entre lágrimas. «¿Me estás sugiriendo un motín empresarial?» Héctor sonrió. «Te estoy sugiriendo que tomes el control de tu vida. Y sí, eso podría incluir un poco de motín saludable». Ella rió de verdad, luego de repente lo abrazó. Un abrazo desesperado, apretado. Héctor la sostuvo, su rostro enterrado en su cabello. Su corazón latió demasiado fuerte y supo que había cruzado el punto de no retorno.
Estaba total e irrevocablemente enamorado. Cuando se separaron, sus rostros estaban a centímetros. Valeria vio lo que estaba escrito en la cara de Héctor. Ella susurró su nombre. Él se disculpó rápidamente. Yo no quería. Ella lo besó. Fue un beso dulce, tierno, lleno de todo lo que ninguno se había atrevido a decir. Cuando se separaron, ambos temblaban. Héctor confesó: no sé cuándo pasó. Solo sé que verte con Santi, oírte reír, es la primera vez que me siento vivo desde que Elena murió, y me da tanto miedo. Valeria admitió que a ella también le asustaba. Nunca tuve esto. Alguien que me vea de verdad. Alguien que me dio amistad cuando la necesitaba y que ahora me está dando esto. Es aterrador y maravilloso. Se besaron de nuevo, más profundo, con toda la soledad de 3 años, con todo el amor que pensaba haber enterrado. Tenemos que estar seguros de que Santi esté listo, dijo Héctor. No puedo arriesgarme a lastimarlo. Valeria entendió. Ambos estuvieron de acuerdo en ir despacio porque ella no solo quería a Héctor, quería a Santi. Quería construir algo real con los dos. 6 meses después de aquella noche, Valeria estaba de pie frente a 20 personas en la sala de conferencias que había rentado en la colonia Condesa. El corazón le latía fuerte, pero de emoción. Eran todos exempleados de Montejo Asesoría que habían renunciado para seguirla. Héctor estaba sentado en primera fila, con una sonrisa alentadora. Santi estaba con sus abuelos, pero los recogerían juntos esa noche. Valeria presentó los resultados del primer semestre de Sierra Montejo Consultores. Sí, Sierra Montejo. Héctor no era solo su pareja, era su socio. Había transformado el plan improvisado en algo tangible, con números sólidos y una estrategia de negocios concreta. Los números eran impresionantes. Habían superado los objetivos del primer año en tan solo 6 meses. Habían conquistado clientes imposibles, todo porque habían construido la empresa sobre valores reales: respeto, flexibilidad para las familias y meritocracia genuina. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Después de que todos se marcharon, Héctor la abrazó. «Estoy increíblemente orgulloso de ti, mi amor». Ella lo corrigió, sonriendo. «De los dos. Nada de esto habría sido posible sin ti». Esa noche, al recoger a Santi, el niño corrió hacia ambos, gritando de alegría y abrazando ambas piernas simultáneamente. Valeria lo levantó, riendo, mientras Héctor observaba. Su familia, pensó. Recordó a Elena, como hacía a menudo, y sintió que ella estaría feliz por él. Después de que Santi se acostó, sentados en el sofá, Héctor dijo, nervioso, que quería hablar de algo. «Santi me preguntó», comenzó Héctor jugando con sus dedos, «¿cuándo te ibas a mudar por completo? ¿Y cuándo podía llamarte mamá en lugar de tía?» Valeria sintió las lágrimas subir. Héctor continuó. «Le dije que yo ya estaba listo, pero que debía preguntarte a ti, que si tú querías. Y Santi dijo que sí, que te amaba, y quería que fuéramos una familia de verdad». Valeria lloró abiertamente. Quería eso más que nada en el mundo. Héctor sacó una pequeña caja del bolsillo, la abrió, revelando un anillo sencillo, de plata, pero hermoso. «No es extravagante, no tengo presupuesto para diamantes gigantes», dijo Héctor. Valeria lo interrumpió tomando la caja. «Es perfecto, absolutamente perfecto». Héctor preguntó formalmente, «¿Te quieres casar conmigo, Valeria? Ser la esposa que no pensé que volvería a tener y la madre que Santi necesita. Solo si de verdad lo quieres, si crees en nosotros, si piensas que podemos construir algo real juntos». Valeria respondió que sí, entre lágrimas. 1000 veces sí. Cuando se besaron, Santi interrumpió saliendo del cuarto. Había oído las voces. Valeria se arrodilló, abriendo los brazos. Santi corrió hacia ella. Ella lo abrazó fuerte y le explicó: «Tu papá me pidió que me casara con él, y le dije que sí.
Así que, si tú quieres, seré tu mamá. Santi se echó hacia atrás con los ojos enormes. ¿Es de verdad? Valeria confirmó. Santi gritó de alegría, saltando. Luego abrazó a los dos con todas sus fuerzas, diciendo que tenía mamá de nuevo. Héctor y Valeria rieron, sosteniendo al niño entre ellos. Una familia nacida de una noche de crisis, cimentada en la amistad, crecida en el amor. No era perfecta, pero era real, y era suya. Un año después, en su boda, Santi fue el paje, llevando los anillos con orgullo. Cuando Héctor y Valeria se besaron como marido y mujer, él aplaudió más fuerte que nadie. Esa noche, mientras bailaban, Valeria susurró que a veces pensaba que aquella noche en Polanco, cuando estaba ebria y en problemas, había sido lo mejor que le había pasado, porque la llevó a él. Héctor la abrazó fuerte. Tú tuviste el valor de no fingir, de recordar, de ser vulnerable. Eso lo cambió todo. Valeria corrigió. Tú cambiaste todo. Viste a alguien en problemas y elegiste detenerte, ayudar, cuidar, y lo haces cada día. Por mí y por Santi, nos haces sentir seguros, amados, completos. Héctor respondió que ellos hacían lo mismo por él. Lo habían salvado tanto como él la salvó a ella. Continuaron bailando, conscientes solo el uno del otro. Dos personas solitarias que encontraron la manera de no estarlo más. Un padre soltero que arriesgó su corazón. Una mujer que tuvo el valor de ser vulnerable. Y un niño que ahora tenía dos padres que lo amaban más que a la vida misma. Comenzó con una noche de crisis, pero se convirtió en algo hermoso. Porque a veces salvar a alguien más es la forma en que nos salvamos a nosotros mismos.